7 de la mañana, 47 minutos. El gobierno considera que la televisión y la radio serían los mecanismos más adecuados para el proceso de educación virtual durante la emergencia sanitaria. El exministro Milton Luna añade que se deben pensar en contenidos que ayuden a prevenir los contagios. La asistencia a las aulas definitivamente es algo que debido a la emergencia sanitaria quedará suspendido por algún tiempo para proteger la salud de los estudiantes. Para enfrentar esta realidad, el gobierno ve en la teleeducación el mejor mecanismo para que la preparación de niños y jóvenes no se detenga. Sin embargo, padres de familia tienen algunas dudas, principalmente en hogares que no cuentan con una y peor con varias computadoras para que sus hijos se preparen. Yo no tengo internet en mi casa, yo no puedo hacer los deberes de mis hijos, las hojas que me mandan, que imprime. Los docentes añaden las distintas condiciones que tiene el país en materia de conectividad. En las zonas rurales no tenemos este alcance del internet. Es por ello que consideran que una vía con mayor acceso será la televisión y la radio, aspecto también contemplado por el Ministerio de Educación. Que nos ayudarían como docentes para llegar con el conocimiento de mejor manera a todas las partes del Ecuador. Para el exministro de Educación Milton Luna, lo principal es pensar en los contenidos, los cuales por esta emergencia no necesariamente deben estar enfocados en los programas curriculares. Un cambio muy importante en los hábitos de aseo, en los hábitos también de comportamiento, en el tema del relacionamiento con el otro. Y es ahí donde los principales gestores, añade Luna, son los más de 200.000 docentes del país. El país también está enfrentando otra pandemia, que es la pandemia de la violencia intrafamiliar por lamentablemente toda esta situación de encierro. Entonces la mirada, la acción del sistema educativo debe ser precisamente a enfocar la acción de los docentes, de los profesores, para atenuar y acompañar a las familias a fin de que pueda suscitarse relaciones amigables. Quienes, en un trabajo conjunto con los medios de comunicación, permitirán salir al Ecuador de esta situación extraordinaria en materia educativa. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 49 minutos. Saludamos a Montserrat Kramer, ministra de Educación, quien nos acompaña en Telediario vía videoconferencia. Ministra, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy gentil, gracias, ministra. Bueno, hemos escuchado hace poco el reportaje que hemos presentado sobre la teleeducación y la radioeducación. ¿Se llevará a cabo este proyecto de teleeducar a los ecuatorianos, radioeducar a los ecuatorianos durante esta emergencia sanitaria? Sí, en eso estamos. Recordemos que en el Ecuador no hay teleeducación de manera sistemática, así que estos momentos está siendo una oportunidad para dar ese gran salto y que existe en todos los países prácticamente del mundo y sobre todo en América Latina tenemos un referente, por ejemplo México, con el que hay teleeducación desde hace 30, 40 años de manera total. Eso quiere decir un canal totalmente dedicado por niveles, por disciplinas, las 24 horas del día a ofrecer educación para todos los hogares. En el Ecuador no hay eso, pero estamos haciendo todo tipo de contactos, tanto para la generación de contenidos como para encontrar los espacios y poder ofrecer de manera lo más rápida posible y con la mayor cantidad de acceso a todo el país la teleeducación. Claro que y sí, hemos hecho ministra. grandes avances. ¿Cuándo se podría concretar este tipo de proyectos? Porque entendemos, hay una emergencia sanitaria no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial y lógicamente el tema de las actividades educativas. Aquí en el caso de Ecuador se han tenido que ir postergando. De hecho, el inicio en las clases para el régimen Costa y Galápagos está postergado para el 1 de junio. Pero en medio de ello hay una necesidad también de cumplir con esta obligación por parte del Estado de entregar un derecho que es la educación. ¿Cuándo se podría concretar este tipo de proyectos en beneficio de los jóvenes, de los niños del país? Lo estamos haciendo en este momento con el apoyo de universidades. Por ejemplo, pongo nombres, la Universidad Católica de Guayaquil nos ha puesto a disposición sus frecuencias y conjuntamente con fundaciones nacionales e internacionales se están generando contenidos. Y también al mismo tiempo, por ejemplo, la Universidad Técnica del Norte nos ha puesto a disposición las frecuencias del norte de su canal de televisión y estamos trabajando con Mintel, con CNT para ampliar el acceso, no solamente el acceso a la conectividad a más de
1 millón de estudiantes o aproximadamente 1 millón de estudiantes, sino lo que usted bien pregunta, concretar teleeducación. Por otro lado, estamos estableciendo alianzas internacionales. Por ejemplo, México ha mostrado una excelente predisposición en que nos conectemos satelitalmente a todos sus programas de teleeducación y lo vamos adaptando a las circunstancias nacionales. Son formas diferentes, modalidades diferentes de finalmente concretar todo y ofrecer una teleeducación en el país que irá poco a poco desarrollándose con toda la pertinencia del caso adecuada a nuestro contexto, pero hay que empezar. Ministra, se han establecido plazos porque ya en la región Sierra y Amazonía, por ejemplo, estamos próximos a cerrar este año lectivo en medio de esta emergencia sanitaria. Eventualmente, el próximo año lectivo seguiríamos bajo esta modalidad durante un tiempo teleeducación. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han puesto? En el caso de los escenarios, como usted bien lo ha dicho, en el ciclo Sierra y Amazonía acabamos el 30 de junio. Y ahí quiero siempre también aclarar, no es que acabamos de manera virtual, acabamos desde la casa. Y esa aclaración es muy importante porque nuevamente recordar siempre que la tecnología es y cuando hablo de tecnología es toda la tecnología, desde la que fue pionera, que era la radio y televisión y que es la que sigue teniendo más cobertura, hasta las computadoras en este momento. Pero con eso quiero decir que el objetivo es contactarnos con la familia, con nuestros seres que nos acompañan, queridos, con nuestros docentes y sobre todo seguir avanzando en los aprendizajes. Ese es el objetivo y para el Estado es una obligación el garantizar el derecho a la educación y su acceso. Y en ese sentido estamos trabajando desde todos los medios. Estamos trabajando desde los textos, por supuesto, radio, televisión, la virtualidad, también guías impresas. ¿Qué vendrá después? Vendrá a lo mejor una presencialidad progresiva, no lo sabemos. En el ciclo Sierra empezamos en septiembre, puede ser que hasta ese entonces ya pueda ser posible una total presencialidad, pero aún así, si fuese eso, es excelente contar con el complemento paralelo de la teleeducación, de la radioeducación y también de la tecnología aplicada, es decir, todas las plataformas de educación. Son siempre y serán siempre un complemento excelente para enriquecer la educación, aunque el sistema sea presencial. Muy bien, ministra, estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Tenemos muy pocos segundos ya, pero no quiero irme sin plantearle una siguiente inquietud ciudadana. Hay aún preocupación por el tema de los valores de las pensiones en las instituciones privadas. Usted ha dicho ya por reiteradas ocasiones que esto debe responder a un acuerdo entre las instituciones y los padres de familia, pero se han evidenciado ciertos casos donde no se da paso a la revisión de las tarifas, incluso se han reducido los sueldos de ciertos maestros y se han mantenido los valores de las pensiones. ¿No es necesario acaso que el Ministerio de Educación intervenga ya en el tema de las pensiones para poder establecer un tema de equidad, tanto para padres de familia como para docentes y las propias instituciones? El Ministerio de Educación ha dialogado con todos, como les digo, incluso el Ministerio de Finanzas dialogó con la educación particular. El Ministerio de Finanzas ha buscado una cantidad y ha enviado a la Asamblea en este momento una cantidad de propuestas que el sector particular, tanto la educación como otros sectores particulares, pueden acudir y beneficiarse de esas propuestas, y como por ejemplo la del 20%. Si ustedes ofrecen descuentos, podemos nosotros ayudarles a que se implemente la cadena de valor y transfieran esos beneficios y esos descuentos a las familias. Eso es un ejemplo general de una propuesta que ya mandó Finanzas a la Asamblea. Está en otras instancias, quiero decir. Desde la parte del Ministerio de Educación se ha buscado todos los mecanismos para llegar a acuerdos, porque como usted bien lo dice, la verdadera salida son los acuerdos entre las partes y los compromisos a cumplirlos, dado que es demasiado heterogénea y diversa la educación particular. Y también aquí cabe resaltar que sí hay instituciones particulares que han demostrado que hay la posibilidad de estos acuerdos, soluciones y compromisos. Lo han hecho a través de propuestas de pensiones diferenciadas, a través de conjuntamente con los padres buscar fondos de contingencia, apoyo y compromiso de los que pueden continuar para apoyar
apoyar a los que no pueden hasta canalizar la crisis y luego incluso financiarles con ciertos intereses mínimos. Hay cantidad de soluciones que ya están en práctica. Entonces también se necesita la voluntad y disposición de las instituciones educativas y de las comunidades educativas de encontrar las soluciones. Muchas gracias, ministra, por la información compartida en este espacio. Agradecemos a la ministra Gracias, ministra. Agradecemos a la funcionaria de la cartera de Educación, Montserrat Kramer, por ofrecernos información relacionada a su competencia. 7 de la mañana, 57 minutos. Corte, regresamos enseguida.